Hoy vamos a hablar de Mpox o lo que conocemos como viruela del mono. Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud, a través de su Comité de Clasificación Internacional de Enfermedades, cambió el nombre de la enfermedad conocida como viruela del mono a Mpox. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y esto como para qué? Bueno, precisamente para reducir cualquier estigma que pudiera asociarse con el nombre original. Es decir, nosotros los seres humanos tendemos a satanizar, ¿no? El ser vivo, el animal o cualquier cosa, e incluso desde el punto de vista geográfico, satanizamos el lugar o el animal donde se origina inicialmente una determinada enfermedad. Algo similar pasó en la pandemia de COVID, ¿no? Mucho se satanizó el pangolín y el país de China. Entonces, sin embargo, a pesar de ello, el Comité Internacional de Taxonomía del Virus, por el momento, no ha decidido oficialmente cuál debería ser el nombre del virus. Por tanto, el virus que causa Mpox seguirá siendo conocido como virus de la viruela del mono. Pero entrando en detalle, ustedes se preguntarán, y bueno, este virus que origina Mpox, ¿qué es? Bueno, es un ortopoxvirus, es decir, pertenece al mismo género que el virus variólico, aquel virus que origina la viruela que conocemos, ¿no? También pertenece a los virus vacinias, valga la redundancia, son estos virus que se utilizan para fabricar la vacuna en contra de la viruela que conocemos como tal. Aquí observamos una micrografía electrónica que muestra los viriones. Algo interesante es que la literatura médica describe desde el punto de vista morfológico a estos virus en forma de ladrillo. En lo personal, yo no le veo ninguna forma de ladrillo. Pero sí es interesante observar que estos virus están compuestos de un núcleo central muy denso, tal como observamos en el cursor de la flecha, y están envueltos de una membrana. Sin embargo, por evidencia epidemiológica, animal y molecular, tenemos que tener en cuenta que el virus que origina Mpox no es un solo virus como tal, es decir, no es un único virus. Existen distintas cepas de dicho virus. Le vuelvo y repito, desde el punto de vista epidemiológico, animal y molecular. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista epidemiológico, el primer virus que se aisló, o por lo menos se conoció, fue exactamente en África Central, antiguamente llamada Cuenca del Congo, ¿no? Que es todo lo que observamos aquí en color morado. El virus que se aisló por primera vez le llamaron clado 1. Este virus, clado 1, ¿verdad? En este caso, por llamarle así la cepa original del virus que origina este Mpox, mutó como cualquier virus lo hace. Y esas mutaciones originó distintas cepas a las que denominaron clado 1A y clado 1B. Por otro lado, el clado que se aisló o se conoció por primera vez en África Occidental, es decir, todo lo que está acá en color rosado, ahí a ese virus que se aisló le denominaron clado 2, por supuesto, como cualquier otro virus, este virus empezó a mutar y esas mutaciones originaron distintas cepas y a esa cepa que originó ese clado 2 le llamaron clado 2A y clado 2B. Bueno, y se preguntarán ustedes, ¿y esto qué importancia tiene? Bueno, de hecho, tiene muchísima importancia, al menos desde el punto de vista genético o de virología, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque esos virus del clado 2, o el que se originó, ¿verdad? O por lo menos ahí lo por primera vez en África Occidental, es menos virulento. ¿Y por qué es menos virulento? Bueno, porque carece de varios genes que están presentes en la cepa que se aisló en África Central, o antiguamente llamado Cuenca del Congo. Pero esto no es una, por llamarle así, no es una enfermedad nueva. Esto es una enfermedad o es un virus, perdón, que ya tiene mucha data. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque se aisló por primera vez en Dinamarca, a fines de la década de 1950. ¿En qué especie se aisló? Bueno, se aisló en un grupo de monos que iban a ser utilizados para la investigación del virus de la polio. Exactamente qué especie de mono fue, se desconoce, ¿no? Pero sí sabemos que se aisló en un grupo de monos o primates o simios que iban a ser utilizados para la investigación del virus de la polio. Ahora, tienen que tener esto muy en cuenta. El virus de la viruela del simio
se identificó por primera vez, como dijimos, en 1950, pero se identificó como enfermedad en humanos 20 años más tarde, es decir, en la década de 1970, en lo que ahora es la República Democrática del Congo. Es decir, es decir, en estas zonas geográficas se aisló por primera vez el virus, pero como una enfermedad en humanos. Pero en 1950 se aisló en un grupo de monos o simios que iban a ser utilizados para la investigación del virus de la polio. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo que nosotros aislemos un virus que exista en una especie de animal como tal, o que aislemos un virus que sea identificado como enfermedad en humanos. Entonces, vuelvo y repito, a fines de la década de 1950 se aisló por primera vez en un grupo de monos, no se conoce la especie como tal, que iban a ser utilizados para investigación del virus de la polio. Pero 20 años después, es decir, en la década de 1970, se aisló como enfermedad en humanos. ¿Dónde se aisló? Bueno, en la República Democrática del Congo, que esta zona geográfica, que lo que hoy llamamos África Central, que esta zona geográfica que está aquí, en, de color morado. Del clado 1 y el clado 2, recordemos, el virus más agresivo es el clado 1. ¿Por qué? Porque contiene genes que lo hacen más virulento en relación con el clado 2 que carecen de estos genes, ¿no? Ahora, volviendo a la presentación, cómo es que se originó el virus que origina Mpox? Bueno, desde que se suspendió la vacuna contra la viruela, es decir, aquella viruela que clásicamente conocemos, ¿verdad? Empezaron a aumentar los casos de Mpox, que se han producido generalmente, como dijimos anteriormente, en África Central y África Occidental. La pregunta aquí es del millón. ¿Por qué se suspendió la vacunación contra la viruela? Bueno, si mal no recuerdo, eso fue para el año 1980 y fue un decreto que hizo la OMS. Entonces se suspendió la vacuna e iniciaron o aumentaron los casos de Mpox. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque curiosamente la vacuna contra la viruela también protege contra el virus de la viruela del mono. ¿Y esto por qué? Bueno, si retrocedemos a la presentación, dijimos anteriormente que el virus que origina Mpox es un ortopoxvirus. Pertenece al mismo género que el virus variólico, es decir, aquel virus que provoca la viruela que conocemos. Y también pertenece a los virus Acinia, que son los mismos virus que se utilizan para fabricar las vacunas en contra de la viruela. Entonces, al suspender allá por el año 1980 las vacunas en contra de la viruela, obviamente también tuvieron que aumentar los casos de Mpox, ¿no? Ahora, saquémonos de la idea de que esto es una enfermedad nueva o que solo en África se ha dado. No tenemos que quitarnos esa idea errónea. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el primer brote de Mpox, al menos en el hemisferio occidental, se produjo en los Estados Unidos en el año 2003. ¿De dónde provino este brote en Estados Unidos? Bueno, a través de los perros de la pradera de la montaña, que son estos animalitos que tenemos acá. Se cree que estos perros de las praderas de la montaña se contagiaron de este virus a través de roedores o ratones que llegaron a Estados Unidos a través de buques o de barcos comerciales, ¿no? Que contienen carga. Se cree que fue a partir de ahí o fue por el transporte de mascotas exóticas de manera ilegal, ya sea roedores o algún otro animal que provenga de la zona geográfica de África, y que por tanto, de alguna u otra forma, estos animales tuvieron contacto con estos perros de las montañas de las praderas y se inició, ¿no? de esa manera el primer brote en el hemisferio occidental. Entonces, después de eso, se notificaron casos esporádicos en varios países que anteriormente no eran endémicos, principalmente relacionados con viajes desde África, ¿no? Entonces, una vez más, Mpox no es una enfermedad nueva, ni es una enfermedad que solo en África se ha dado, ¿no? También ya le hemos tenido el primer brote en Estados Unidos en el año 2003. ¿Cómo se transmite esto? Bueno, hay dos formas de transmisión, ¿no?
Es decir, se puede transmitir de animal a humano y de humano a humano. Por ejemplo, si hablamos de la transmisión de animal a humano, se puede contraer a través del contacto de fluidos corporales de un animal infectado o por una mordedura. También lo podemos contraer por el consumo de estos animales, ¿no? Es decir, si nosotros cazamos un animal, pongámosle una ardilla, un lirón, una rata de cambia, y preparamos, y este animal de por sí está infectado con el virus, y preparamos este animal de una forma de que la carne nos queda cruda o mínimamente procesada, es indiscutible que nos vamos a contagiar del virus, ¿no? Precisamente por la mala preparación de estos animales. Más aún si no es un consumo de alimento habitual en los humanos, ¿verdad? Ahora, esa es una forma directa. La otra forma también es que va a ser a través de los fluidos corporales. Es decir, ya sea que el animal nos muerda, por tanto, vamos a tener contacto con su saliva, o que el animal, ¿no? La sangre del animal tenga en contacto con nuestra piel, una piel que no esté indemne, que esté abierta, que tenga una lesión. Y de esa forma es que se transmite el animal a humano. Ahora, ¿cómo se transmite de humano a humano, de persona a persona? Bueno, por contacto directo, es decir, a través de los fluidos corporales. Los contactos indirectos a través de fómites, es decir, una persona que esté infectada con este virus y que comparta con nosotros los fómites, ya sea, por ejemplo, las sábanas de la cama o una almohada o algún otro objeto que contenga el virus, esa es una forma indirecta de que nosotros podemos contagiarnos de este virus. Y a través de, como dijimos anteriormente, el contacto directo, es decir, a través de los fluidos corporales que puede hacer a través de las relaciones sexuales. Ahora, también se puede transmitir de secreciones respiratorias, pero aquí tenemos que hacer un punto y aparte. Porque para que nosotros podamos contagiarnos a través de esta vía de las secreciones respiratorias, por lo menos tenemos que estar a una distancia de 3 metros y aparte de la distancia de 3 metros, tenemos que por lo menos estar con esa persona que tiene infectado por el virus, ¿no? Por lo menos 3 horas. Es decir, nadie va a estar a una distancia de 3 metros y con 3 horas para que nosotros podamos infectarnos de esa manera, ¿no? En comparación, por ejemplo, con otras enfermedades que son, pues, de transmisión respiratoria, en el caso del COVID, que no necesitamos esa distancia de 3 metros ni ese horario tan prolongado de 3 horas, ¿verdad? Ahora, por inoculación percutánea, es decir, por ejemplo, que tengamos contacto con algún fluido corporal de la persona infectada y que ese fluido corporal tenga en contacto con nuestra piel, pero esa piel tiene que tener por lo menos alguna microlesión o una abertura que tenga en contacto con nuestra mucosa y de esa forma nosotros podemos contagiarnos. Ahora, existe un riesgo de propagación a través de otros fluidos corporales, como por ejemplo el semen. Por eso es que se dice que las relaciones sexuales, más aún en relaciones homosexuales, es una forma directa del contagio de este virus. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿y cuándo o cómo se transmite el virus? ¿O cómo podemos nosotros decir, esa persona o ese paciente está con la capacidad de transmitir el virus? Bueno, la transmisión se produce a partir de personas que ya presentan síntomas. Es decir, si el paciente ya tiene el síntoma, que más adelante vamos a hablar, ese paciente ya puede transmitir el virus. Sin embargo, aquí tenemos que hacer otro punto y aparte. La literatura refleja que algunas personas pueden transmitir el virus de la viruela del simio a otras, ¿verdad? Entre 1 y 4 días antes de la aparición de síntomas. Es decir, si a mí los síntomas me van a iniciar el día de hoy, yo perfectamente un día anterior, yo puedo transmitir el virus, aunque no haya presentado los síntomas. Ahora tenemos la otra parte de la moneda. ¿Cuándo no se transmite? Bueno, hasta que todas las lesiones cutáneas hayan formado costra y se haya producido la repitalización. Es decir, cuando las lesiones características de la viruela o de Mpox, perdón, ya hayan formado costra o ya haya repitalizado, hasta ese entonces yo ya no voy a ser capaz de transmitir dicho virus. ¿Qué hay de las mujeres embarazadas? Bueno, este es un tema muy interesante. Inicialmente el virus puede atravesar la placenta de la madre al feto.
Es decir, si el virus puede atravesar la barrera de la placenta, vamos a tener un bebé con un mpox congénito. Sin embargo, no hay muchos estudios que hablen los riesgos por trimestre sobre un mpox congénito. Pero hay un informe en el que se estudiaron a 4 mujeres embarazadas, ¿verdad? E infectadas por el virus que origina mpox. De esas 4 mujeres, una dio a luz un bebé sano. 2 tuvieron aborto espontáneo en el primer trimestre. Y la última tuvo una muerte fetal. Pero ¿cómo sabemos de que esa muerte fetal fue por un mpox congénito? Bueno, porque a este bebé se le hizo autopsia y este bebé mostró lesiones cutáneas maculopapulares difusas compatibles con la transmisión vertical. ¿Qué hay del tiempo de la eliminación del virus? Bueno, no se conoce muy bien el tiempo de la eliminación. Es decir, hasta el momento hay muy pocos artículos que hablen sobre ello. Pero se hizo un análisis de 1.663 muestras tomadas a 77 pacientes durante el brote que comenzó en el año 2022. Y aquí muestra algo interesante. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel cutáneo, para que el tiempo de eliminación del virus fue de 25 días. A nivel de orofaringe fue de 16 días. Y lo otro muy interesante es que a nivel del recto también fueron 16 días. En el semen fueron 13 días para que el virus desaparezca. Y en sangre fue de tan solo un día. Sin embargo, desde el punto de vista estadístico, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la eliminación del virus fue de aproximadamente 40 días en el 90% de los casos de estos 77 pacientes. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por tanto, nosotros nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es correcto seguir llamando viruela del mono o del simio? Porque bien podemos decir nosotros, bueno, la OMS cambió el nombre de viruela del mono o del simio a mpox simplemente para que no satanicemos al mono, ¿no? Y esa podría ser la razón que muchos pensamos. Pero ¿realmente es correcto seguir llamando viruela del mono o del simio? La respuesta es que no es correcto, porque estamos muy, muy alejados, o mejor dicho, este virus está muy alejado de los monos e incluso de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque los monos y los humanos son huéspedes incidentales, es decir, que no somos un reservorio natural, no somos un reservorio donde el virus se mantenga. Entonces, la pregunta del millón que se origina aquí es, ¿cuál es el reservorio? Hasta el momento, no se desconoce el reservorio exacto de este virus. Pero todos los estudios, como dije anteriormente, y vuelvo a regresar la presentación, desde el punto de vista epidemiológico, animal y molecular, es decir, desde el punto de vista epidemiológico, animal y molecular, esas tres cosas arrojan que probablemente el reservorio natural del virus son los roedores. Y no solo en los roedores se ha identificado este virus. También, eso se me olvidó explicarle, también se ha encontrado en ardillas, ratas de Gambia y los lirones. Pero todos los estudios hasta el día de hoy muestran que probablemente el reservorio natural de este virus sean los roedores y no los monos ni los humanos, porque somos huéspedes incidentales. Es decir, es sumamente incorrecto seguir llamando a esta enfermedad como viruela del mono. Es por eso que la OMS cambió este nombre, que está mal llamado, mal descrito, a mpox. Por el momento, vuelvo y repito, el reservorio probable de este virus que ocasiona el mpox hasta el momento son los roedores. ¿Qué hay de la fisiopatología? La fisiopatología de este virus se desconoce, es decir, porque hay muy pocos casos y hay muy pocos estudios. Pero si tomamos en cuenta
la fisiopatología que es causada por el ortopoxvirus, que es el género, ¿no?, del virus que origina Mpox. Este virus tiene dos formas de presentación, es decir, una forma sistémica y una forma localizada. Y de la forma sistémica o localizada va a depender de la vía de entrada de este virus y por supuesto de la especie que infecte. Pero por ejemplo, si hablamos de la infección de ortopoxvirus desde el punto de vista sistémico, esta enfermedad suele manifestarse como una erupción difusa, es decir, en todo nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué? Bueno, porque es el resultado de una replicación viral difusa en todos los tejidos corporales. Porque probablemente la entrada de este virus es una entrada sistémica, es decir, por ejemplo, la vía hemática, ¿no? Y aquella vía que es localizada, ¿verdad? Tiende a aparecer una erupción localizada, es decir, si un roedor me mordió esta parte de mi mano, muy probablemente la erupción que vaya a manifestar va a ser en el sitio de mordedura. Aunque hay otros casos muy curiosos, es que inician con una erupción en lugar de mordedura y es seguida por lesiones diseminadas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay desde el punto de vista de inmunología? Aquí tenemos que hacer un puntillo aparte porque esto nos explica en qué paciente es peligroso el Mpox y en qué no. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el virus estimula una respuesta inmunitaria adaptativa. ¿En qué células? Bueno, en las células TCD4, en la CD8, en las inmunoglobulinas M, en la inmunoglobulina G e incluso en la interleucina 1, 6 y 8. Y algo interesante de este estímulo a la respuesta inmunitaria adaptativa en estas células es que restringe la replicación viral e induce inmunidad prolongada. En pocas palabras, el virus que origina Mpox va a desarrollar una enfermedad sistémica grave en aquellos pacientes que tienen comprometido este grupo de células, es decir, aquellos pacientes que están inmunodeprimidos, ¿no? Llámese pacientes, por ejemplo, oncológicos o pacientes infectados con VIH y que estén totalmente descompensados. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva observamos las lesiones características genitales del virus que origina Mpox. Algo que me llama la atención, por ejemplo, a nivel anal, las lesiones aquí no son solitarias, son agrupadas, a diferencia que las que encontramos a nivel del cuerpo del pene. Aquí vemos una lesión que es totalmente aislada y tiene una forma depresiva, es decir, una región umbilicada, que es lo que observamos acá. La misma característica que vemos de las lesiones a nivel del pene también la encontramos a nivel de piel, que es una lesión aislada, bien delimitada, grande y por supuesto con una región umbilicada, muy diferente a la que observamos a nivel de tejido perianal, ¿no? del ano. Vemos aquí también, ¿verdad?, que son las papilas umbilicadas, muy bien delimitadas y están con una depresión a nivel central. Y están totalmente aisladas y no están agrupadas. Aquí, por ejemplo, no se observa enrojecimiento, es decir, no hay un edema alrededor de la lesión. Ahora, hablamos de la enfermedad sistémica, pero la pregunta del mío aquí es que ¿cuánto tiempo dura esta enfermedad sistémica cuando llegamos a desarrollar la parte sistémica, verdad? Bueno, varía, es decir, esta enfermedad sistémica dura de 1 a 5 días y está relacionada con fiebre, escalofrío, mialgias, exantema característico, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y hay algunos pacientes que reflejan cefalalgia. Pero aquí tenemos que ser otro punto y aparte, porque recordemos que esto es una enfermedad nueva y muy poco se ha estudiado en ello. Por ejemplo, en el brote multinacional, es decir, aquel brote que inició en el año 2022-2023, hubieron pacientes que presentaron lesiones genitales o anales, oral y orales por supuesto, sin la enfermedad sistémicas. Para que nosotros lleguemos a desarrollar esta lesión a nivel genitales, la literatura dice que probablemente o muy probablemente nosotros iniciemos con la enfermedad sistémica. Pero hay pacientes que no desarrollaron la enfermedad sistémica, más sin embargo, sí tuvieron esas lesiones a nivel de los genitales. Ahora, ¿qué hay del periodo de incubación? Bueno, suele ser de 5 a 13 días. Pero esto puede variar de 4 a 21 días. ¿Y por qué esto varía? Bueno, porque va a depender mucho de las exposiciones táctiles y ya sea de la entrada del virus, si es directa o indirecta, ¿no? Ya dijimos la forma en cómo se transmite de humano a humano. Pero en promedio podemos decir que son 12 días el periodo de incubación de este virus. Por ejemplo, aquí
observamos las mismas lesiones a nivel anal, nada más que aquí con la diferencia de que tenemos una zona edematizada y enrojecida, ¿no? Ahora, bueno, estas lesiones ya están ulceradas. A diferencia de lo que vimos en esta lesión a nivel del cuerpo y de la cabeza del pene, vemos que estas lesiones a su alrededor no están enrojecidos. Pero en esta fotografía sí vemos que hay una lesión bien delimitada, umbilicada, grande, pero tenemos un enrojecimiento, un edema. Es decir, probablemente este paciente tenga una fimosis, no va a poder retraer bien su prepucio secundario por su edema. Algo característico de este tipo de lesión es que los pacientes la relacionan con un dolor muy, muy intenso. Vamos a hablar más de ello. Por ejemplo, ¿qué tal es la clínica de las erupciones? Bueno, estas erupciones que observamos aquí suelen aparecer entre 1 o 2 días antes y 3 o 4 días después del inicio de los síntomas sistémicos. Y esto continúa durante 2 a 3 semanas. Pero ¿cómo evoluciona esto? Bueno, estas lesiones que observamos aquí, ¿verdad? Esta que observamos aquí o aquí, comienza como mácula de 2 a 5 milímetros de diámetro. De máculas evolucionan posteriormente a pápulas o vesículas e incluso otras se llegan a convertirse en pseudopústulas. ¿Por qué en pseudopústulas? Porque les voy a explicar lo siguiente. Por ejemplo, en este lado, en esta lesión da la impresión de que si nosotros hacemos una cisura, da la impresión de que está cargada adentro por pus o por algún líquido, ¿verdad? Intersticial. Pero realmente esta lesión no tiene absolutamente ningún líquido adentro. Está hinchado o está inflamado o está lleno simplemente por células muertas, pero no hay ningún líquido dentro de ella. Es por eso, o es por ello, que en algunos pacientes llega a desarrollarse una pseudopústula. Ahora, estas lesiones, como dijimos anteriormente, están muy bien delimitadas, son muy delimitadas, son muy profundas, con una región umbilical o una región depresiva en el centro, ¿verdad? Pero no todo desarrolla en esa región umbilical. Más adelante vamos a enseñar otras fotografías donde no se ve la parte umbilical. Ahora, los pacientes suelen describir estas erupciones como muy dolorosas. Cuando ya empieza a formarse la costra y se llega a la repetilización, de dolorosas pasan a prurito, es decir, pican bastante. ¿Cuántas lesiones podemos tener nosotros? Bueno, es variante, ¿no? Pero normalmente son 10 lesiones que podemos tener en todo nuestro cuerpo. Pero hay pacientes que están comprometidos, inmunodeprimidos, que incluso llegan a desarrollar hasta 100 lesiones o hasta 100 erupciones. Pueden ser solitarias, como vimos anteriormente, ¿verdad? En la imagen del pene, o a nivel anal pueden ser muy agrupadas. ¿Y dónde se sitúan estas erupciones? Bueno, en cualquier parte del cuerpo, pero con predominio en todas las extremidades y alejadas del tronco. Por ejemplo, aquí tenemos también una úlcera en lengua distal, obviamente originado por el virus que ocasiona mpox, y a simple vista esto nosotros lo podemos confundir como por ejemplo con una sífilis o con alguna axta, ¿no? Pero ¿cómo sabemos de que este paciente tiene el virus? Bueno, porque ese hilo se cultivó y se demostró la presencia del virus. Pero también existen otras complicaciones y estas complicaciones va a depender mucho del estado inmunológico del paciente, por lo que ya dijimos anteriormente. Hay pacientes que desarrollan proctitis, amigdalitis, faringitis ulcerosa, hay manifestaciones incluso oculares, manifestaciones neurológicas y complicaciones, y se presentan complicaciones enormes en pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son esas complicaciones? Bueno, puede observarse una enfermedad grave, incluida una forma necrotizante de mpox. ¿Cuál es esta forma necrotizante de mpox? Bueno, es la que observamos acá. Si observamos bien en la fotografía, las lesiones que este paciente inmunodeprimido tiene, que por cierto, este es un paciente que murió y es un paciente que portaba VIH, llegó a desarrollar este tipo de lesiones que son muy distintas a las lesiones que vimos anteriormente. El mismo paciente también mostró lesiones a nivel de miembro inferior
que son prácticamente necrotizantes, ¿no? Igual como las que observamos acá. A nivel de tórax anterior y de cavidad abdominal, también el mismo paciente, portador de VIH, presentó estas lesiones que son totalmente diferentes a las lesiones que nosotros vimos anteriormente. Entonces, los pacientes inmunodeprimidos que están compensados llegan a desarrollar este tipo de enfermedad grave, que es la forma necrotizante de Mpox. Los hallazgos de laboratorio. Realmente aquí no hay mucho que decir. Es decir, no hay muchos artículos que hablen sobre ello, pero en los pacientes que son infectados por el virus que origina Mpox, se observan algunos hallazgos de laboratorio específicos. Por ejemplo, se ha visto que estos pacientes tienen alteraciones de las aminotransferasas, presentan leucocitosis, trombocitopenia y polvovinemia. Se desconoce, ¿no?, la fisiopatología de cómo el virus llega a ocasionar estos alteraciones desde el punto de vista del laboratorio. El pronóstico y riesgo de enfermedad grave, ¿verdad? Aquí es interesante porque en la mayoría de los casos, escuchen bien, en la mayoría de los casos, Mpox es una enfermedad autolimitada, es decir, se cura solo, cuyos síntomas duran entre 2 y 4 semanas. Sin embargo, algunos pacientes pueden desarrollar complicaciones o una enfermedad grave, como tal lo mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son estos pacientes que llegan a desarrollar complicaciones o enfermedad grave? Bueno, aquellos pacientes que tienen un sistema inmunológico débil o inmunodeprimido, ¿no? ¿Qué hay de la mortalidad? Bueno, la mortalidad va a depender del tipo de clado, ya sea el clado 1 o el clado 2. Pero, por ejemplo, el clado 1, que es el que se encuentra en la República Democrática del Congo, tiene de manera general una letalidad del 4%. Sin embargo, el 11% representa en niños menores de 5 años. Y las muertes que se dieron a este clado generalmente ocurren en la segunda semana de la enfermedad, que es muy diferente al clado 2. En África Occidental la letalidad es menor al 0,1%. Pero aquí hay una gran excepción porque, por ejemplo, en el año 2017-2018, en el brote que hubo en Nigeria, la letalidad fue de 3,6%. Y las muertes que ocurrieron en ese 3,6% ocurrieron en personas inmunodeprimidas con VIH. Pero dijimos anteriormente que también hubo un brote en Estados Unidos en el 2003, pero no dijimos si había muerte. En ese brote no hubo ninguna muerte. ¿Y cuál clado fue el que se inició en Estados Unidos en el año 2003? Bueno, probablemente el clado número 2. Ahora, ¿qué hay de la evaluación y diagnóstico? El diagnóstico de Mpox tiene en cuenta los hallazgos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. Y aquí nosotros vemos una tabla que nos describe el caso sospechoso, cuándo es un caso probable y cuándo es un caso de Mpox confirmado. No le voy a leer esto porque esta presentación va a estar disponible para el público, para cualquier público, y ustedes fácilmente la pueden descargar. Lo que sí vamos a leer textualmente va a ser esto. ¿Cuáles son esos datos utilizados para determinar la definición del caso? Es decir, cuando nosotros decimos que es sospechoso, probable o confirmado. Bueno, tenemos auxiliares para ello. Por ejemplo, dijimos anteriormente, las erupciones o las lesiones que originan la enfermedad de Mpox inicia como una mácula, evoluciona a una parte pupular, luego una vesicular, luego llega a ser pustulosa o pseudopustulosa y pueden ser lesiones generalizadas o localizadas o discreto con frente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de criterio epidemiológico, esto sí hay que tenerlo muy bien de memoria y muy bien detallado. ¿Por qué? Bueno, los criterios epidemiológicos dicen lo siguiente. Dentro de los 21 días posteriores al inicio de la enfermedad, cualquiera de los siguientes síntomas. El paciente informa haber tenido contacto con una persona o personas que tienen una erupción de apariencia similar a lo que ya vimos anteriormente, o que recibieron un diagnóstico de Mpox confirmado o probable. 2. El paciente tuvo contacto personal cercano o íntimo con personas de una red social que experimentaron Mpox. 3. El paciente viajó a un país con casos confirmados de viruela del mono o viajó a un país donde el virus de la viruela del mono es endémico, por ejemplo África. El paciente tuvo contacto con un animal salvaje o vivo o muerto o una mascota exótica que sea una especie de endémica africana o utilizó un producto derivado de dichos animales, por ejemplo, carne de caza,
cremas, lociones o polvos. Estos criterios epidemiológicos tenemos que tenerlo muy bien claro. Por supuesto, también existen criterios de laboratorio, como lo mencionamos anteriormente, y criterios de exclusión, pero en caso con los criterios de laboratorio, muy difícilmente vamos a contar en nuestros medios hospitalarios este tipo de exámenes. Es por eso que yo, desde el punto de vista personal, le doy más criterio a los hallazgos epidemiológicos y clínicos. Es decir, simplemente con manejar los criterios epidemiológicos y conocer la característica de la lesión, yo podría hacer o podríamos hacer un diagnóstico, ¿verdad? Por lo menos de caso probable de mpox, porque el caso confirmado es por estudios de laboratorio. Ahora, dijimos anteriormente que hubo un brote en el año 2003 en Estados Unidos, pero no hablamos de ningún caso. Ahorita sí vamos a hablar de un caso. Por ejemplo, en el año 2003, esta fue una niña, una paciente. Esta niña sufrió una mordedura de perros de las praderas, de las montañas o praderas, ¿verdad? Este animal o este perro de las praderas mordió a la niña en su dedo índice derecho y precisamente la mordió aquí. Es decir, fue una entrada directa porque el perro de las praderas la mordió, ¿verdad? Luego, esta niña eh, originó otras lesiones en su otra mano, en este caso en la mano izquierda. Y aquí empezó a tener estas lesiones características. Esta niña, de manera general, sí desarrolló la enfermedad sistémica. Es decir, porque la primera puerta de entrada del virus fue su mano derecha. Sin embargo, su mano izquierda también empezó a tener este tipo de lesión. Algo interesante es que aquí, por ejemplo, que esta lesión podemos clasificarla como una lesión de pseudopústula, porque da la impresión de que está llena de líquido o de pus, pero sin embargo, si la apretamos o si la abrimos, la aspiramos, no vamos a obtener ningún líquido, porque lo que está lleno son simplemente de células muertas. Esta misma niña también tuvo lesiones acrales diseminadas al nivel de su miembro inferior. Algo interesante es que el papá de esta niña, que es lo que observamos acá, no tuvo ningún contacto con el animal, es decir, con el perro de las praderas, de las montañas, pero sí tuvo contacto con su hija. Sin embargo, con ese contacto, que podríamos decir que fue directo, ya sea por contacto de piel a piel, ¿verdad? Este paciente desarrolló esta lesión a nivel axilar. ¿Murieron esos pacientes? No, no murieron. Diagnóstico diferencial. Aquí puse una fotografía. Por ejemplo, aquí tenemos la varicela, el virus del herpes simple y el linfético. En lo personal, bueno, la literatura lo pone como diagnóstico diferencial. De estas tres fotografías, desde el punto de vista personal, yo considero que las lesiones que más se parecen a la enfermedad de mpox es la varicela. Pero existe otro diagnóstico diferencial que se parece aún más, por ejemplo, el molusco contagioso. Eh, Probablemente un paciente con un molusco contagioso, pero que tenga los criterios epidemiológicos, probablemente se maldiagnostique como mpox, cuando realmente solo es un molusco contagioso. Por eso les mencioné anteriormente que tenemos que tener en cuenta muy bien esclarecidos los criterios epidemiológicos y por supuesto los criterios clínicos de las lesiones características que origina mpox. Igual aquí tenemos otras fotografías, ¿verdad? De molusco contagioso. Y esto es con el fin de observar la similitud que hay entre el molusco contagioso y el virus de mpox, que origina mpox. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, como dijimos anteriormente, esta es una enfermedad autolimitada, es decir, se cura solo. Pero hay algunas excepciones donde sí se va a requerir tratamiento. Pero tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de los pacientes inmunocompetentes con mpox tienen una enfermedad leve y se recuperan sin intervención médica. Pero ¿qué tal de aquellos pacientes inmunocompetentes que están descompensados? Entonces, esos pacientes que están descompensados sí van a requerir tratamiento. ¿Y qué tratamiento se requiere? Bueno, implica cuidados paliativos y terapia antiviral. Y por supuesto, cuidados de apoyo. Es decir, por ejemplo, si el paciente presenta náuseas, vómitos que pueden llegar a la deshidratación, si presenta disfagia, amigdalitis grave, ¿verdad? Y por tanto va a tener disfagia, o que tenga mucho dolor, este paciente va a tener que ser ingresado
y el tratamiento que se va a administrar en este paciente va a ser sintomático. Es decir, si el paciente tiene náusea, medicamento para la náusea. Si tiene vómito, para el vómito. Hay que hidratarlo. Y así sucesivamente, ¿no? Pero también se requiere terapia antiviral. Ahora, aquí tenemos que hacer un punto y aparte. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en Estados Unidos ninguno de los agentes recomendados, antivirales, ¿verdad? Agente antivirales recomendado está aprobado por la FDA. Pero si hay algún antiviral que nosotros podemos elegir, el que está más usado o el que tiene la mejor indicación es el Tecovirimax. Pero hay criterios para este tipo de droga. Y hay 5 criterios para ello. La pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar el Tecovirimax? Bueno, la literatura nos dice lo siguiente. Primero, cuando el paciente consta con un sistema inmunitario gravemente comprometido. 2. Paciente con afecciones cutáneas activas que los coloque en mayor riesgo de infección diseminada. Tercero, personas embarazadas o en periodo de lactancia, independientemente de la gravedad de la enfermedad o las comorbilidades subyacentes en el momento de la presentación. 4. Personas menores de 18 años. Curiosamente, las mayores muertes que han habido por Mpox son personas menores de 18 años. Y más aún los menores de 5 años. ¿Por qué? No se sabe. Siguen en investigación esa parte. Y 5. Pacientes con manifestaciones prolongadas o potencialmente mortales de Mpox, incluida enfermedad ocular. Por supuesto, no todos los países van a tener disponible el Tecovirimax, pero hay otras alternativas, como por ejemplo el Cidofovir o el Brincidofovir. Quizás en otra presentación o en otra clase podemos hablar de la farmacocinética y la farmacodinámica de estas drogas. ¿Qué hay de la posología? O mejor dicho, primero, ¿por qué el Tecovirimax? Si bien es cierto, esta presentación no tiene como objetivo la farmacocinética y dinámica o la interacción de esta droga, pero de manera general el Tecovirimax es el más elegido de entre todas las terapias antivirales porque contiene un potente inhibidor de una proteína del ortopoxvirus necesaria para la formación de una partícula viral infecciosa. Es decir, inhibo esa proteína y voy a evitar que se forme, ¿no?, la replicación viral de este virus, por tanto, de esta manera evitar la enfermedad grave de Mpox. ¿Qué hay de la posología? Bueno, va a depender, es una terapia individualizada, es decir, va a depender mucho del peso del paciente, de la estatura del paciente, de las manifestaciones sistémicas o la enfermedad subyacente del paciente, pero de manera general, aquellos pacientes que pesan más de 40 kilogramos y menos de 120 kilogramos, la dosis es de 600 miligramos cada 12 horas y suele ser de 14 días o incluso más con aquellos pacientes inmunodeprimidos. Ahora, cuando la droga se toma de forma oral, lo recomendable es que se administre después de una comida rica en grasa. ¿Por qué una comida rica en grasa? Bueno, para alcanzar una absorción y biodisponibilidad óptima de esta droga. Aquí pues se presenta la bibliografía de donde se sacó esta presentación. Vuelvo y repito, pueden escribirme a través de las redes sociales, puedo compartir los 2 artículos que utilicé para hacer esta presentación e incluso puedo compartir la misma presentación. Me pueden escribir al correo y yo les comparto la información que ustedes necesiten y espero les haya gustado la presentación.